Hola queridos amigos. Hay mañanas de fin de año que pasan ligeras como el humo de una cocina de leña. Todo parece tranquilo, un pequeño jardín verde y frondoso, una olla de ban chung al fuego, la risa de un niño que resuena en el patio. Pero ¿qué hay detrás de esa aparente calma? Una familia pequeña que intenta reunir mano a mano cada manojo de verduras en el mercado para conseguir un tet un poco más completo. Una abuela que en silencio transmite su amor a través de los primeros ban chung que prepara su nieto. Y un secreto que se acerca, capaz de cambiarlo todo. Este tet solo desean estar juntos, pero la vida permitirá que todo sea tan sencillo. Acompáñanos en esta historia donde el amor familiar se pone a prueba en los últimos días del año y donde una sorpresa inesperada espera más adelante. La última mañana del año viejo despertó cubierta por una fina capa de niebla ligera como humo. El pueblo estaba tan en silencio que se podía escuchar con claridad el sonido de una gota de agua cayendo del alero al suelo de ladrillo. La brisa de primavera rozaba suavemente las palmeras de areca frente a la casa, trayendo el olor de la tierra húmeda y el aroma de las hojas de dong recién lavadas. El tet estaba muy cerca, sin ruido, sin prisas, deslizándose en cada respiración, en cada rincón del pequeño patio. Detrás de la casa, el huerto verde se extendía bajo el sol de la mañana como una alfombra de esperanza. Las hileras de mostaza crecían erguidas con las hojas brillando por el rocío de la noche. El cilantro desprendía su fragancia. Los tomates rojos asomaban entre las ramas. No era solo un huerto, era todo un año de esfuerzo, cada gota de sudor de Huyen y Ye, bajo el sol del mediodía y en las tardes de lluvia inesperada. Huyen se agachó y ató con cuidado cada manojo de verduras. Sus manos estaban más delgadas después de un año duro, pero seguían siendo hábiles y cuidadosas. Acomodó un manojo de mostaza y dijo en voz baja: «Ya es fin de año. Llevemos las verduras al mercado para venderlas». Su voz era suave, pero en ella se sentía la preocupación y los cálculos para que este tet fuera un poco mejor que el anterior. Ye al otro lado del surco recogía los manojos ya atados y los colocaba en la vieja bicicleta. Levantó la mirada. Sus ojos eran amables, algo cansados, pero cálidos. «Sí, en un rato voy contigo al mercado. Y de paso compramos algo para celebrar el tet». Era solo una frase sencilla, pero bastó para que Huyen sintiera el corazón más ligero. El año no había sido fácil. Hubo días de lluvia constante que pudrieron los cultivos. Hubo noches en que los dos se sentaron juntos a contar cada moneda para las medicinas de la abuela Sam con el corazón pesado. Hubo momentos en que pensaron en dejar el huerto para irse a trabajar a otro lugar. Pero se quedaron. Siguieron creyendo que la tierra no traiciona a quien la cuida. Huyen miró el jardín a su alrededor y susurró en silencio un deseo: «Año nuevo, por favor, sé un poco más amable con mi familia». En el patio, el ambiente de tet era cálido a su manera, no ruidoso ni bullicioso, sino suave, profundo como el calor del fuego que se cuela entre los dedos. En una esquina, una gran olla sobre el fogón de leña hervía sin parar. Las llamas rojas lamían el fondo, y el humo fino subía y se enredaba en la luz de la mañana como cintas plateadas. El olor de la leña quemada se mezclaba con el aroma del arroz glutinoso, nuevo, el frijol mungo y la carne sazonada con pimienta. Todo unido en ese olor tan propio de tet, ese que basta sentir una vez para que el corazón se ablande. La abuela Sam estaba sentada en un banquito de madera. Frente a ella, las hojas de dong verdes y ordenadas parecían ropa nueva de la tierra y el cielo. Sus manos arrugadas y delgadas seguían siendo firmes y hábiles. Cada pliegue salía con naturalidad, como si llevara ese gesto en la sangre después de tantos años.
A su lado estaba Maya con los ojos negros y brillantes como si guardaran todo el cielo de los últimos días del año. Se sentó muy cerca con las piernas balanceándose y el cabello suave cayéndole sobre la frente. Observaba atenta cómo su abuela doblaba las hojas con la curiosidad y la emoción de quien presencia algo casi mágico. De vez en cuando su manita tocaba con timidez los granos blancos de arroz glutinosos suaves como nieve. Algunos se le pegaban a los dedos y ella soltaba una risita retirando la mano enseguida como si temiera arruinar el secreto del pastel. Alzó la vista y dijo con voz clara como el tintinear de una campanilla: «Abuela Sam, enséñame otra vez a envolver el banh chung». Sí, su voz era tan dulce que calmaba a quien la escuchara. La abuela sonrió una sonrisa tan bondadosa que hasta las arrugas en sus ojos parecieron suavizarse. Miró a su nieta con ternura y un toque de orgullo como si en ese momento no hubiera mayor alegría que verla ilusionada por algo tan sencillo. Claro que sí. Pero primero, límpiame bien esta hoja. Déjala bien limpia y luego te enseño. Maya asintió enseguida con los ojos brillantes. Tomó la hoja con ambas manos como si sostuviera un tesoro. Con un pequeño paño la limpió despacio con tanto cuidado que casi contenía la respiración. Repasó cada nervadura desde el tallo hasta la punta, quitando cualquier rastro de tierra. A veces levantaba la hoja hacia el sol para comprobar si quedaba alguna mancha. Lo hacía con una lentitud delicada como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper la hoja. Y con ella la magia de Tet. Para Maya no eran solo hojas, ni arroz, ni frijoles, ni carne. Era Tet, algo sagrado que había escuchado en las historias de su abuela en las noches frías, cuando la familia se reunía alrededor del brasero. La abuela hablaba de los Tet en tiempos de guerra sin ropa nueva, sin fuegos artificiales, sin carne abundante, solo batatas hervidas en lugar de arroz. Un poco de arroz mezclado con yuca o maíz. Y cuando el banh chung estaba listo, no se cortaba en cuadrados perfectos, sino en láminas finas para repartirlo entre todos los hermanos. Y aún así era alegre. Alegre porque estaban juntos. Alegre porque el calor de la familia seguía allí. La abuela Sam miró a Maya y su mirada se nubló por un instante como si regresara a recuerdos lejanos. El reflejo del fuego en sus ojos hacía que esas memorias volvieran claras y punzantes. Dijo en voz baja grave como el viento entre las palmeras: «Antes éramos muy pobres. Hubo años en que no alcanzaba el arroz para hacer los pasteles. A veces solo podíamos preparar 2, y aún así sentíamos que Tet estaba completo». Hizo una pausa como tragándose un suspiro. Y aún así era alegre, porque estábamos todos juntos. Maya levantó la vista. No entendía del todo aquellos tiempos difíciles, pero sí percibía la tristeza suave en la voz de su abuela. Con inocencia preguntó: «Entonces, ¿este año vamos a estar felices, abuela?». La pregunta era sencilla, pero tocó lo más frágil del corazón de la abuela Sam. Se quedó inmóvil un instante. La sonrisa en sus labios se detuvo. Sus manos dejaron de moverse. Escuchó el crujido de la leña, el agua hirviendo, el viento suave bajo el alero. Y también el latido lento de su propio corazón, recordándole que el tiempo no es infinito. Miró a Maya, su rostro joven, sus ojos llenos de primavera, y sintió un nudo en la garganta. Luego sonrió. Una sonrisa tranquila que escondía todas las preocupaciones guardadas en silencio. Claro que sí, muy felices. Mientras estemos todos así, ya es suficiente. Maya sonrió con los ojos cerrados de alegría y volvió a limpiar la hoja feliz como si hubiera recibido un regalo valioso. Para ella, las palabras de su abuela eran una promesa de que este Tet sería perfecto. Pero en el fondo la abuela Sam guardaba cosas que no decía. Sabía que su cuerpo estaba cada vez más débil. La tos persistente llevaba meses acompañándola, a veces tan fuerte que le oprimía el pecho y le faltaba el aire. En las noches, al oír el viento fuera de la ventana, se preguntaba cuántas temporadas más podría envolver banh chung.
Veía la preocupación en los ojos de sus hijos, las miradas furtivas cuando pensaban que ella no notaba nada. Sabía que se esforzaban por ella, pero nadie lo decía en voz alta, y ella tampoco quería añadir tristeza a los últimos días del año. Solo quería que Ted fueran felices. Que Maya creciera con recuerdos hermosos, recuerdos de fuego encendido de Ban Chung, de las manos de su abuela, enseñándole a doblar cada hoja. El humo seguía elevándose y girando bajo el sol, como brazos que abrazaban la vieja casa. El aroma del arroz, del frijol y de la carne especiada llenaba el patio mezclado con risas y el movimiento propio de los días previos al Año Nuevo. En algún lugar cantó un gallo. En otro rincón se escuchó el roce de una escoba barriendo el suelo. Desde dentro de la casa, la madre de Maya llamaba pidiendo más leña, más agua para hervir. Ted realmente estaba llamando a la puerta. No con fuegos artificiales ni luces brillantes, sino con el calor del fogón, con la risa de una niña, y con las manos envejecidas de la abuela Sam que seguían envolviendo en cada Ban Chung verde toda una vida de amor. Fuera del huerto, Ye empujó el carro hasta cerca de la entrada. Huyen se quedó mirando hacia el patio donde Maya reía a carcajadas porque el primer Ban Chung que había envuelto le había quedado torcido y aplastado. Un momento de paz que apretaba el corazón. Pero dentro de Huyen aún había algo que no había dicho. Ayer por la mañana escuchó a la gente comentar que el terreno en la entrada del pueblo pronto sería expropiado para construir una zona industrial. Y su huerto estaba dentro de esa área. Si ese rumor era cierto, entonces el próximo año, ¿dónde sembrarían verduras? Aún no se atrevía a contárselo a Ye. Tenía miedo de que él se preocupara. Miedo de que la alegría de estos últimos días del año quedara cubierta por una inquietud silenciosa. Ye se giró y se encontró con la mirada pensativa de su esposa. ¿Estás cansada? Huyen se sobresaltó, negó con la cabeza y sonrió. No, solo estaba pensando. El año nuevo seguro traerá mucha suerte a nuestra familia, ¿verdad? Ye la miró durante un buen rato y luego asintió suavemente. Mientras sigamos esforzándonos, el cielo no nos va a fallar. No era una frase bonita ni adornada, pero era firme como la tierra bajo los pies. Cuando el sol subió un poco más, la luz cayó sobre el huerto e hizo que las últimas gotas de rocío brillaran como pequeñas perlas. Maya corrió hacia ellos sosteniendo en sus manos el diminuto Ban Chung que acababa de envolver. «Mamá, papá, lo logré». Huyen soltó una carcajada y la abrazó fuerte. Ye le acarició la cabeza. La abuela Sam estaba detrás apoyándose con las manos, observándolos con los ojos llenos de cariño. En ese instante ya no pensaban en deudas, ni en tierras, ni en enfermedades. Solo existían las risas, el humo del fogón, el olor de Ted, y ellos juntos. Pero en algún lugar, al final del camino del pueblo, un camión desconocido se detuvo. Dos hombres bajaron con un montón de documentos gruesos en las manos. Miraron alrededor hacia los huertos verdes como si estuvieran calculando algo. De pronto el viento de primavera sopló un poco más fuerte. Huyen sin querer vio esas siluetas a lo lejos. El corazón se le hundió ligeramente. El año nuevo estaba llegando. Traía esperanza y también cambios que nadie podía prever. ¿Seguiría intacto ese huerto verde después de la primavera? ¿Podría esa pequeña familia conservar la tranquilidad frágil como el humo del fogón? La mañana de fin de año seguía pasando con suavidad, pero un nuevo capítulo en sus vidas ya había comenzado en silencio. El camino hacia el mercado en la mañana del último día del año estaba más lleno de lo normal. Bicicletas cargadas de crisantemos y flores de cempasúchil avanzaban una tras otra. La gente reía, se llamaba a gritos. Los pregones, los regateos y el sonido de los motores se mezclaban en un ruido muy particular, ese ruido típico de los días previos al Tet. Ye empujaba el carro de verduras junto a Huyen.
Sobre el carro iban manojos de mostaza verde aún húmedos por el rocío cilantro, con un aroma intenso y lechugas enrolladas y frescas a la vista. Era el resultado de todo un año de trabajo duro. Huyen le acomodó suavemente la bufanda a su esposo. ¿Tienes frío? Ye negó con la cabeza y sonrió. Frío para nada. Cuando vendamos todo se nos quita al instante. La frase medio en broma y medio en serio hizo que Huyen también se riera, pero ella entendía que ese calor del que hablaba no era solo dinero, era la sensación de poder cuidar de la familia, de ser el apoyo, de ver que su esposa e hija no pasarían carencias en Tet. El mercado de Tet estaba abarrotado. La pareja eligió un rincón pequeño y familiar, el mismo donde se sentaban todos los años. Ye extendió una lona vieja y colocó las verduras ordenadas en filas. Huyen acomodó cada manojo para que se viera limpio y secó con cuidado las hojas que aún tenían rocío. Ye se sentó a su lado y con voz grave pero clara empezó a llamar. Verduras frescas y limpias, señora, señor, cultivadas en casa, sin químicos, sin fertilizantes. Algunas personas se acercaban a mirar, otras solo pasaban de largo. Ye seguía con paciencia sin desanimarse, sonreía a cada persona y ofrecía con amabilidad. Señora, llévese este manojo de mostaza, está recién cortado de esta mañana. Señor, llévese un poco de cilantro para que la casa huela rico en Tet. Huyen sentada a su lado lo miraba y sentía una emoción difícil de explicar. Ese hombre no sabía decir palabras bonitas, no prometía cosas grandes. Pero podía levantarse cuando aún era de noche, salir al huerto en el frío, agacharse una y otra vez para cuidar cada planta. Podía pasar horas sentado en medio del mercado ruidoso, invitando a comprar con toda su sinceridad. Un hombre capaz de sacrificarse por completo solo para que su esposa e hija tuvieran un Tet un poco más completo. Una anciana se detuvo y tomó un manojo para revisarlo. ¿Cuánto cuesta este manojo, hijo? Ye respondió enseguida. Lo vendo barato, abuelita. Ya es fin de año. Lléveselo para que haya alegría en la casa. La anciana lo miró, luego miró las verduras tan frescas, tan bonitas, y las vendes barato. Ye sonrió con humildad. Son de casa. Con ganar poquito está bien. Lo importante es vender rápido y volver con la familia. La anciana asintió y compró varios manojos. Al pagar incluso le metió unas monedas extra en la mano. Los veo trabajadores, me dan pena. Guárdalo y compra unos dulces para los niños. Ye se apresuró a rechazarlo. No, abuelita. Pero ella ya se había dado la vuelta y se iba. Huyen la miró alejarse con la nariz ardiéndole de emoción. Guardó el dinero en silencio y dijo bajito: «¿Ves, la gente te quiere mucho?» Ye solo sonrió. El mercado se llenaba cada vez más. Los manojos de verduras iban desapareciendo poco a poco. Huyen empezó a calcular en su mente con lo que ganaran hoy podrían comprar un poco de carne, algo de dulces para Maya. Tal vez también unas vitaminas para la abuela Sam. Pensar en eso le calentó el corazón. Un rato después, Huyen se inclinó y le susurró: «Intentemos venderlo todo temprano y volvamos con Maya y la abuela Sam, ¿sí?» Su voz se suavizó cargada de esperanza. Ye la miró con determinación. «Sí, quiero volver pronto. Seguro la niña está esperando». Huyen imaginó a Maya sentada junto a la olla del Ban Chung, corriendo de vez en cuando hacia la puerta para ver si sus padres ya regresaban, y la abuela Sam tosiendo suavemente pero sonriendo para que su nieta no se preocupara. En medio del mercado lleno entre gritos de vendedores y regateos, Huyen sintió un cariño inmenso por su esposo. Quería a ese hombre con su espalda ligeramente encorvada, con sus manos ásperas, sosteniendo cada manojo, con su voz ya ronca de tanto llamar desde temprano. Le tomó la mano con suavidad. «Gracias». Ye se sorprendió. «¿Gracias por qué?» Huyen negó con la cabeza y sonrió. «Por siempre esforzarte». Ye no dijo nada más, solo apretó la mano de su esposa y volvió a llamar a los clientes. «Señora, señor, lleven verdura fresca». El sol fue subiendo.
La luz cayó sobre el puesto e hizo que las hojas verdes se vieran aún más brillantes, y al final se vendieron también los últimos manojos. Jess se levantó, se sacudió las manos y miró el carro ahora liviano. «Ya no queda nada». Su voz sonaba cansada pero llena de alegría. Huyen lo miró a él y luego al mercado abarrotado frente a ellos. Un año de sacrificio se cerraba con todas las verduras vendidas. No era riqueza ni abundancia, pero era suficiente para caminar con la frente en alto. Ye amarró el carro y se giró hacia su esposa. «Vamos a comprar unas cosas y nos regresamos. En casa hay alguien esperando». Huyen asintió. En su pecho crecía una felicidad simple pero verdadera. Entre la multitud ocupada preparando el té, los dos empujaron el carro en silencio hacia el puesto de carne y el de dulces. No sabían qué les traería el año nuevo, si suerte o dificultades. Pero en ese momento sabían algo con certeza. Mientras aún puedan tomarse de la mano en estos días fríos, mientras aún puedan sentarse juntos a vender verduras en este mercado lleno de gente, todo lo difícil terminará pasando. Y al final de ese camino, una pequeña casa los estaba esperando. Junto al fuego, la abuela Sam estaba sentada con calma. Frente a ella había hojas de dong verdes ya lavadas y colocadas con cuidado sobre una bandeja de bambú. El arroz glutinoso blanco y brillante estaba en un recipiente de aluminio. Los frijoles mungo ya cocidos soltaban un aroma suave y delicioso. La panceta marinada con pimienta reposaba en un viejo cuenco de cerámica, ese mismo cuenco que la había acompañado en quién sabe cuántos té. Maya se sentó muy pegada a su abuela con las piernas cruzadas y los ojos bien abiertos llenos de emoción. Desde la mañana había estado esperando este momento, el momento de envolver con sus propias manos un banh chung. «Abuela Sam, ¿ahora sí me enseñas de verdad?» Su voz era pequeña y temblaba de ilusión. La abuela Sam miró a su nieta con una ternura suave como el agua en primavera. «Sí. Hoy voy a enseñarle a mi nietecita a hacer su primer banh chung en la vida». Colocó 2 hojas una sobre otra y las giró para que el lado verde oscuro quedara hacia afuera. «Recuerda esto, la hoja tiene que ponerse así para que cuando hierva el pastel quede verde. Envolver un banh chung es como vivir, hay que saber poner lo bueno hacia afuera». Maya asintió. No lo entendía del todo, pero seguía cada paso con atención. Sus manos pequeñas sujetaban los bordes de la hoja con torpeza y de vez en cuando se le desacomodaban. La abuela Sam la corregía con paciencia poquito a poquito. «No pasa nada despacio. Aunque quede un poco torcido, no importa. Lo importante es el corazón con el que lo haces». Maya sonrió y se le marcó el hoyuelo en la mejilla. Tomó arroz y echó demasiado, luego se puso nerviosa y sacó un poco. Colocó los frijoles sin que quedaran parejos y la carne se le fue hacia un lado. Pero cada vez que la abuela tocaba suavemente su mano y ajustaba una esquina, Maya sentía algo extraño, un calor que pasaba de las manos de su abuela a las suyas. Por primera vez, Maya sintió claramente el amor de una abuela. No era solo consuelo cuando estaba enferma, no eran caramelos escondidos en un bolsillo. Era paciencia, era una mirada dulce, era esa mano que guiaba lentamente sin apuro. Cuando por fin el banh chung quedó envuelto, aunque algo deformado y con la cuerda no muy recta, Maya lo miró como si fuera un tesoro. Lo abrazó contra su pecho y corrió hacia su abuela. «Abuela». Maya ya pudo envolverlo. Su voz sonó llena de orgullo. La abuela Sam soltó una carcajada, una sonrisa rara vez tan luminosa. «Qué bien lo hiciste, Maya. Vamos a ponerlo a hervir las 2 juntas». Con cuidado colocó el pequeño pastel de Maya encima de los otros banh chung perfectamente cuadrados, como si pusiera un deseo diminuto en medio de la olla de la familia. Justo en ese momento, desde la entrada se escuchó el sonido familiar del carro. Huyen y Ye ya habían vuelto.
Entraron al patio con varias bolsas en las manos, un poco de carne, un poco de dulce de jengibre, algunas mandarinas amarillas y un conjunto de ropa nueva pequeñito y bonito para Maya. No era mucho, pero era toda la alegría que habían logrado juntar en el último mercado del año. Al escuchar el ruido, Maya salió corriendo. Mamá, papá ya llegaron. Se quedó en medio del patio sosteniendo su pequeño Bang Chung con los ojos brillando. Mamá, mira el Bang Chung que me enseñó a hacer la abuela Sam. Está bonito. Huyen se quedó quieta un segundo al ver aquel pastelito pequeño con la cuerda torcida. De repente el corazón se le ablandó. Dejó las bolsas en el suelo, se agachó a la altura de su hija y dijo: «Está precioso. Es el Bang Chung más bonito que he visto en mi vida». Su voz tembló un poco. No porque el pastel fuera perfecto, sino porque dentro de él veía el amor que se estaba transmitiendo. Ye se acercó y levantó a Maya en brazos bien alto. «¡Qué bien, Maya! Ya sabes envolver Bang Chung». Maya se rió a carcajadas. «Lo hice con la abuela. Ella dijo que soy bien habilidosa». Ye miró hacia su madre. La abuela Sam estaba junto al fuego callada pero con una alegría profunda brillándole en los ojos. Tal vez hacía mucho tiempo que no se sentía tan llena por dentro. Huyen se acercó a ella. «Mamá, descanse un rato. Yo cuido el fuego». La abuela Sam negó con la cabeza. «No pasa nada. Hoy estoy feliz, por eso no me siento cansada». El humo siguió subiendo envolviendo el alero, mezclándose con el cielo que empezaba a teñirse de violeta. En la olla el agua comenzó a hervir burbujeando. Los pasteles quedaban quietos esperando una noche larga. Maya se acurrucó en el pecho de Ye, sin soltar su pequeño Bang Chung, como si temiera que alguien se lo quitara. «¿Papá? Todos los años voy a poder envolver Bang Chung con la abuela». Ye le dio un beso suave en el cabello. «Sí, todos los años». Pero detrás de esa respuesta había una fragilidad que nadie decía en voz alta. El tiempo no espera a nadie. Y hay tet en los que uno no sabe si volverán a estar todos juntos como hoy. La abuela Sam miró a su pequeña familia frente a ella, su hijo, su nuera, su nieta reunidos alrededor de la olla. Las risas se mezclaban con el frío suave de la tarde. En ese instante pensó en silencio si algún día tuviera que irse se iría tranquila, porque el amor ya había sido entregado, porque Maya ya sabía lo que era el calor de una familia. El fuego bajo la olla ardía parejo. El pequeño Bang Chung de Maya descansaba en medio de los grandes, como una semilla de amor recién sembrada, para crecer junto a las primaveras que vendrían después.